Querido Padre Dios, en esta hermosa hora, toma lugar en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos. Ayúdame, Padre, a hacer las cosas como tú quieres que las haga. Padre, quita de mi corazón todo lo que es lo humano y coloca lo espiritual, Señor, para que así podamos entender lo que tú nos hablas a través de tus escrituras. Lo he dicho una y otra vez, que mi Dios, tu palabra tiene vida. Cuando andamos en tu espíritu, Señor, esa palabra se convierte en nosotros vida. Y aunque la leamos, Señor, y quizás muchos solo la lean y no desarrollen, Señor, lo que quiere decir el capítulo, trae vida. Nos hace sentir en nuestro interior un regocijo precioso, Señor. Esa es la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, para que podamos, Señor, vivificarnos en ella y purificarnos en ella. Hoy toma el lugar, Señor, en este momento. Habla a nuestros corazones y ministralo, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Que podamos entender, Señor, no con nuestro entendimiento natural, sino con el entendimiento espiritual. Que podamos, Señor, de los cielos lograr captar lo que tú quieres que captemos, Señor. Tú nos estás hablando porque nos amas. Gracias, Señor. En esta hora pongo esta palabra en tus manos como pongo mi vida, para que seas tú saturándola de tu poder y de tu presencia. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es digno de alabanza, de adoración y de glorificación. Y Dios quiere enseñarnos día tras día. En medio de las situaciones que vivimos, somos enseñados por Él. Pero necesitamos una vida, verdaderamente una vida en Él. Ya no la vida vieja, ya no la vida en la que andábamos en nuestro pasado, sino que una nueva vida. Y yo quiero hoy entrar en detalle en esta área. Y vamos a ir primero a Mateo capítulo 28 y su versículo 19. Vamos a empezar desde el 18, porque tenemos que tener una noción de lo que hacemos, porque la mayoría de nosotros nos hemos bautizado, pero no tenemos el entendimiento claro de lo que es la palabra, de lo que es esto. Y por eso hay mucha controversia al respecto del bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, que dice: ustedes no fueron bautizados en el nombre de Jesús, es necesario que se bauticen en el nombre de Jesús. Entonces tergiversamos la palabra, cuando la palabra es una y no trae confusión alguna, porque es el Espíritu Santo quien nos la revela. La palabra nunca se va a equivocar. En ella no vamos a encontrar equivocación alguna, porque dice que la palabra fue inspirada no por hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios. Entonces los que nos equivocamos somos nosotros, porque no le pedimos la guianza a Dios para poder tener en claro lo que Él nos quiere aclarar. Entonces nosotros somos los que desviamos la palabra, pero no la palabra en sí. Ella no trae confusión. Entonces dice la palabra de Dios allí en el 28, 18, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, muchos hemos tenido nuestro propio entendimiento y muchos decimos que cuando el apóstol Pablo dice allí, si nosotros nos vamos a Hechos un poquito más adelante, donde él habla mucho en relación al bautismo. Entonces vamos al 8, a Hechos 8, y su versículo 13 dice: también creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces muchos tomamos esto a nuestra manera y decimos, este es el bautismo. Pero nosotros conocemos que Jesús fue el que vino a traer salvación al mundo. Es Jesús por quien viene la salvación. ¿Y qué dice Marcos? Si vamos más para... Ahora nos regresamos a Marcos, donde habla de la comisión también. Y dice en 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero es el creer con fe, nuestra confesión de fe, donde recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y el bautismo es una fe pública. Es un acto simbólico de lo que Cristo vino a hacer y lo que Cristo quiere que nosotros hagamos en este momento. Está el bautismo de Juan el Bautista. Él bautizaba para arrepentimiento, pero Jesucristo impuso el bautismo donde sucede la muerte, sepultura y resurrección. Por eso el apóstol Pablo le dice que no había sido, que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque el bautismo que habla Mateo 28, Jesús les dijo, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabemos que Dios es uno, unificado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Entonces, por eso Jesús recalcó que el bautismo que él hoy dejaba era una nueva forma donde usted y yo estábamos muriendo a nosotros mismos, a nuestro pecado, a nuestra inmundicia, y ser sepultados en Cristo, porque Cristo fue sepultado llevando primero el peso del pecado. Y cuando nosotros lo aceptamos, venimos a hacer este acto donde estamos renunciando a nuestra vieja naturaleza, a nuestra naturaleza de pecado, estamos muriendo. Y cuando morimos tenemos que sepultar, y la sepultura significa el sello sobre la muerte. ¿Sobre qué? Sobre que estamos muriendo al pecado para poder resucitar en Cristo y sentarnos en lugares celestiales. Entonces no es un bautismo diferente, sino que el apóstol Pablo dice, bautizándolos en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo, que no es otro bautizo que el que él inculcó en Mateo 28, que Dios abra nuestro entendimiento y logremos entender en su espíritu lo que dice su palabra. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, porque él dice en San Juan, en su capítulo 14, cuando le dice Jesús, es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Consolador divino, y el Consolador dice, en el 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el cual él enviará ¿en qué? En el nombre de Jesús. Oh Santo Dios, Dios es un Dios verdadero que trae la claridad. Si usted no quiere traer la claridad, que entre la claridad,
pues usted sabrá. Pero aquí está diciendo, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de qué? De Jesús. Fue enviado el Consolador divino que ahora mora en su corazón. Y ahí mismo dice, en el 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo trae al Padre y trae al Hijo a morar en nuestros corazones, porque el Padre lo envió en el nombre de Jesús. Y cuando declara, seréis bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de que Dios mismo estará en nosotros por medio de Jesús. Porque el Padre envió a Jesús para salvación suya y salvación mía. No estoy hablando ningún otro cuento de que usted crea que solo en el nombre de Jesús. No, estoy hablando de que cuando Pablo dice se bautizarán en el nombre de Jesús, se está refiriendo al bautizo de la gran comisión. Bautizarse para sepultura, para morir y para ser sepultado el pecado que en nosotros estaba y resucitar en Cristo. Porque Cristo trae resurrección. En Cristo somos muertos y resucitados en Él. Entonces dice aquí, y Jesús se acercó y les habló diciendo en Mateo 28, toda potestad, o sea, todo el poder me es dado a mí, en el cielo y en la tierra. Quien reina por siempre ahora es Jesús por medio del Padre y el Espíritu. A Jesús se le dio el poder. A Jesús se le dio la potestad en el cielo y en la tierra en este tiempo que estamos viviendo. Por eso dice que nos tenemos que unir a Él para que el Padre pueda vernos como hijos. Porque Él ve a Jesús, su unigénito, pero si nosotros tomamos la semejanza y la imagen de Cristo, el Padre nos mirará como hijos. Entonces dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solamente es hacer discípulos y bautizarlos, sino que es enseñarles las cosas que Jesús dejó en su palabra. Y nos hemos apartado mucho de la palabra, de la verdad. Y es la verdad la que nos va a enseñar. Entonces no es simplemente porque cuando leímos allí a Simón el mago, él creyó, él se bautizó, él anduvo con Felipe, pero aún su corazón no había sido renovado, aún no había sido transformado. Esto me enseña a mí que realmente muchos nos hemos bautizado, pero no hemos tomado en cuenta el significado del bautismo en nuestra vida. Y eso nos lo dice Romanos 6. Romanos 6 nos habla bien claro de lo que significa el bautismo. Nosotros nos hemos enfocado más en cosas externas, pero no lo que el Espíritu quiere hablar a nuestro corazón. Y ahí mismo dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como asombrado. Pero cuando vino Juan y Pedro y empezó a bautizarlos en el Espíritu, en el bautismo del Espíritu, se despertó una inquietud en Simón. Y Simón dice
en el 19 de Hechos 8, dadme también a mí este poder, pero ese poder es dado de parte del Padre por medio de su Santo Espíritu en nosotros, que mora en nosotros y que ha traído el reino a morar en nuestros corazones. En su corazón debe estar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ese es el poder que habita en nosotros cuando verdaderamente hemos muerto a nuestros delitos y pecados. Y dice, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es un regalo de Dios como la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si nosotros no llevamos a cabo lo que la palabra dice, podemos habernos bautizado, podemos haber creído como dice y andar en la congregación, pero si no hemos dejado que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón, es por demás. El corazón de Simón no era recto y Pedro se lo dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que había un mal pensamiento en el corazón de Simón. Pero Pedro le estaba aclarando. ¿Y qué dice Simón? Y le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Había amargura en el corazón de Simón. Y aparte de eso, dice, estaba en prisión de maldad. Pero Simón dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué dice la palabra? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No simplemente es bautizar, no simplemente es caminar, sino que es dejar entrar al Espíritu Santo a morar en nosotros, y que el Espíritu Santo que ha venido a nosotros a hacer la obra redentora, la obra purificadora en nosotros, ejecute lo que tiene que ejecutar en nuestro corazón, para que nuestro corazón esté recto delante de Dios. Entonces no es que exista un bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y otro, el de Pablo, es el mismo bautizo. Solo que Pablo más explícito dice, bautícense en el nombre de Jesús. En el bautizo que él anticipó a sus discípulos y que por medio del Espíritu Santo os traerá, os recordará el Consolador divino que el Padre envió a morar en nosotros, nos enseñará. Pero muchas veces nosotros damos enseñanzas basadas en nuestra naturaleza, en nuestro pensar, pero no le damos lugar al Espíritu y por eso cambiamos la enseñanza de Dios. Tergiversamos las palabras o la palabra de Dios no es la palabra que tiene error, sino nosotros que no logramos dejar que el Espíritu nos enseñe y se vivifique en nuestras vidas. Entonces usted, para conocer el bautismo, usted primero tiene que saber qué es un bautizo. Y en el hebreo, porque usted tiene que conocer las costumbres hebreas, porque todo fue hecho en el hebreo, trasladado al griego. Usted tiene que conocer las costumbres hebreas para entender. Y bautizar es colocar un lienzo, para ellos bautizo
Es colocar como mi vestido que es blanco y yo lo quiero rojo. Yo lo tengo que sumergir en una tinta que le dé el color rojo. Pero si yo agarro mi vestido y tomo la tinta y la hago en forma de aspersión, van a quedar partes blancas y partes rojas. Para los hebreos, bautismo es sumergir, emerger, dice emerse, colocar completamente la pieza en donde tiene que estar para que tome el lugar, el color. Entonces, por eso, cuando Jesús vino, dice que bajó al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, descendió y fue sumergido en el río Jordán. Felipe, cuando le apareció al etíope y él le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descendieron, dice, a un río y ahí fue bautizado. Tiene que haber una actitud de emerger, de inmersión, de sumergir, para que se tomen las tres partes que dice muerte, sepultura y resurrección, donde usted tome la identidad de Dios. Al salir del agua, usted pueda haber muerto a sus pecados, sepultarlos para poder resucitar, levantarse de esa agua y resucitar en Cristo Jesús, ya no en usted, sino en Cristo Jesús. Entonces usted tiene que saber el concepto de bautizarse. ¿Qué es bautizo? ¿Qué significa la palabra bautizo? Para que usted entre en la obediencia de Dios. Pero no hay enseñanzas que nos lleven a esto, y por eso muchas veces solo decimos es necesario que se bautice, pero no tenemos la enseñanza correcta, porque Simón fue bautizado, pero aún necesitaba una purificación de su ser. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? Que es tan claro, usted lo puede leer en su casa, porque ya les he dicho que Romanos es una carta doctrinal y nos habla en el 6 de la purificación del nacido de nuevo, y aplica en el 7, habla de la ley, pero que el hombre en sí no puede cumplir la ley, sino que es por la obra poderosa del Espíritu Santo, que habla el capítulo 8. Entonces el 6 dice, si nos anticipamos a los últimos capítulos del capítulo 5, los versículos últimos, donde dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y muchos decimos, vivimos bajo gracia, entonces yo puedo pecar para que sobreabunde la gracia. El apóstol Pablo dice, claro, en el 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí la palabra me confronta. Si yo he muerto al pecado, ¿cómo puedo vivir aún pecando? Mi vida tiene que ser transformada. Por eso, ese bautizo que es simbólico tiene un significado muy profundo, y es morir al pecado y ya no vivir en él. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira el simbolismo del bautismo. Morir. Si Cristo murió, llevando nuestros pecados,
y nosotros estamos dando nuestra fe pública. Estamos diciendo, Señor, estoy muriendo completamente al pecado. Ese pecado, mi Dios, ahora tiene que ser sepultado. Entonces dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. ¿Por quién resucitó Jesucristo de los muertos? Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No están ahí los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, en el bautizo. No es una fórmula. Es algo muy profundo que estamos realizando en el momento de hacer, porque dice que morimos en Cristo, pero quien resucitó a Jesucristo de los muertos no fue el poder del Espíritu. ¿Y ese poder por quién fue enviado? Por el Padre. Los tres tienen función en el bautizo, pero es un Dios, no muchos dioses, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo. El bautismo en Él, y dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Dije que la sepultura representa el sello sobre la muerte. O sea que estamos sepultando el pecado cuando somos introducidos en el agua, cuando somos emergidos o sumergidos dentro del agua. Un muerto tienen que sepultarlo. Entonces nosotros somos sepultados en el agua en señal de que la muerte, que está muriendo el pecado, está quedando sepultado. Y al quedar sepultado, yo ahora, cuando salgo de las aguas, salgo en una novedad de vida, en una nueva vida, porque resucito en Cristo. Ya no en Vilma, ya no en la naturaleza pecaminosa de Vilma, sino que en Él. Mi vida tiene que ser transformada. Pero no tenemos un momento de enseñanza para que podamos comprender lo que estamos haciendo y que ya el pecado ya no debe de estar en mí, porque ahora Cristo está en mí. Y dice, a fin de que con Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo quiero participar. Yo quiero aprender. Yo quiero ser el diseño de Dios. Necesito escudriñar su palabra y pedirle al Espíritu Santo que abra mi entendimiento, para que no sea mi carne la que hable, sino que el Espíritu que nos da la revelación, porque por Él fue inspirada toda la palabra, por Él es revelada la palabra, por Él tenemos la interpretación de la palabra, por medio del Espíritu. Pero para poder tener yo todo eso, debo caminar con Él. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Es necesario que seamos como los de Berea. Ellos eran solícitos en escuchar la palabra, pero cuando llegaban a sus casas escudriñaban la palabra para si verdaderamente les habían dicho la verdad. Nosotros somos conformistas y nos conformamos con todo lo que nos den, mientras la palabra es viva y la palabra nos va hablando cada día y nos va instruyendo y nos va enseñando cada día. No podemos vivir de costumbres, porque ahora vemos que nuestros ojos se desvelan, porque ya el velo del pecado ha sido quitado de nosotros. Necesitamos vivir una vida diferente. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que no traiga confusión alguna en su verdad. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hora por esta palabra, que sea edificante y no sea de confusión. Que todo espíritu de confusión, Señor, sea quitado por medio de tu verdad,
porque es tu verdad la que quita el velo, Señor. Es tu verdad la que abre nuestros ojos espirituales. No hay otra cosa que tu verdad, Señor, la cual no queremos muchas veces estudiarla. Y es la única, Señor, que nos va a enseñar a caminar conforme a lo que tú quieres que caminemos y aprendamos lo que tú quieres que aprendamos. Gracias, mi Dios, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.